Esta parte la dividimos en dos. Vamos a hacer un poco de manipulación y después vamos a ir a lo más lindo de hacer gráficos, ¿sí? De todas formas, como dije antes, esto lo estamos pasando rápido. Vamos a ver un poquito de estructuras de control ahora y bucles. Nosotros tenemos, digamos, todos los data frames, que es la forma principal de trabajar, digamos, pero no lo hemos estado aprovechando. Vamos a trabajar en un script ahora, porque vamos a escribir un poco más de texto, no en una sola línea. ¿Vieron lo que les decía en la parte de arriba a la izquierda, los que están en RStudio? Cliquen ahí en la paginita blanca que tienen ahí arriba, van a ver que se les crea en la parte de arriba una hojita nueva. Esa hoja es un documento de R, digamos, que se llama script, y ahí van a poder guardar. Si ustedes quieren correr un script entero, apretan ese botón que dice source. Entonces directamente les va a correr todo el script. Si quieren correr una sola parte del script, la seleccionan como si estuvieran seleccionando y le dan a Run, que es el otro botoncito, ¿sí? Ok, para ir guardando, obviamente, Control S, pues si no van a perder todo el trabajo que hicieron. ¿Qué son las estructuras de control? Las estructuras de control nos permiten, digamos, circular a través de conjuntos de datos complejos. Conjuntos de datos complejos no como un número 23, sino como los data frames, las matrices o los vectores, ¿sí? Estos recorridos, digamos, que siempre se hacen en base a una condición, dependiendo de lo que yo quiera ver. Tenemos muchas distintas estructuras de control. Por ejemplo, tenemos if-else. ¿Se hace esto o se hace lo otro, básicamente? Tenemos un while. Se hacen las cosas mientras se cumpla una condición. For es el contrario. Se hacen las cosas cierto número definido de veces. Ahora las vamos a ir viendo cada una. Después tienen, hay una que no puse ahí, que se hace indefinidamente el bucle. Y ustedes lo tienen que cortar manualmente. Para detener estos bucles se usa la sentencia esta que dice break. Cosas quebrar en inglés. Básicamente van operando y de pronto dicen break y corta lo que están haciendo. Y skip es para saltearse la sentencia. Está bien, ahora suena un poco complejo, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Esta parte es muy similar a otros lenguajes de programación. R tiene una forma de simplificar todas estas estructuras que las vamos a ver después. Vamos a ver primero el if-else. El if-else, o sea, todo lo que tienen ahí en las condiciones, generalmente la condición siempre tiene que ser un valor lógico, como el que vimos hoy. Por ejemplo, que los caballos fuertes sean mayor que 200, como el que vimos hoy. Entonces, esa es la sentencia, la sintaxis, digamos, cómo se escribe un if-else. Entonces tenemos, lo que está entre paréntesis es mi condición. O sea, qué es lo que se tiene que cumplir para que se ejecute la parte de arriba. Si se cumple la condición, se ejecuta el primer pedacito que está entre las llaves, fíjense. Si la condición no se cumple, entonces se ejecuta esta segunda parte, que vendría a ser lo que está abajo. Es uno o el otro, no son los dos, ¿sí? Si ustedes quieren ponerle más condiciones, en vez de poner un else, el segundo va a ser if-else y va a tener paréntesis, ¿sí? Acá no tenemos el ejemplo, pero se puede hacer. Ahora, el else, que dice else solo, tiene que estar siempre último. Sí o sí va a tener que ser último. Entonces, fíjense, ¿es una parte o no la otra? Vamos a hacer ahí un pequeño ejemplo. Vamos a ir trabajando con ventas o con poemas, ¿sí? Acá tenemos la condición, es muy simple. N-row me devuelve la cantidad de filas que tiene un data frame. Entonces nosotros básicamente estamos diciendo, si hay 100 filas o más, imprimimos, hemos vendido mucho, porque evidentemente hay más de 100 ventas, vendimos mucho. Si no, se va a imprimir el else que dice tenemos pocas ventas, ¿sí? Fíjense, correrlo y me dicen cuál es el resultado. Si ustedes corren esto, obviamente vieron que teníamos 988 registros, creo, eran bastante, obviamente es más de 100. Entonces se ejecuta la primera parte que dice que hemos vendido mucho, ¿sí? Fíjense que la otra parte, lo que decía tenemos pocas ventas, no se ejecutó. Entonces ustedes preguntan, ¿para qué podemos querer esto? Por ejemplo, ustedes están analizando un conjunto de datos y quieren que una parte del código se ejecute cuando hay solo una condición, usan esto. Y cuando la otra no se cumpla, se ejecuta el resto. Ok, vamos a ir viendo otra de las estructuras. El for. El for lo que hace,
se llama bucle o ciclo, digamos. Es decir que se repite una y otra vez lo que van a estar haciendo, ¿sí? Todo lo que esté contenido dentro del for, dentro de las llaves, acá tenemos la sintaxis. Todo lo que esté contenido entre las llaves se va a repetir continuamente, tantas veces como nosotros lo hayamos puesto en el rango que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a ir viéndolo un poco más despacio. Esto generalmente es para trabajar fila a fila. Entonces, por ejemplo, creamos un iterador. El iterador es un número, digamos, que me permite moverme a través del dataset. En este caso, yo estoy haciendo que este iterador se llame if, porque soy muy original, y entonces le digo que va a ser parte de un vector, fíjense que es una C, que tiene los valores 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Entonces a esos valores del i yo lo puedo usar como un índice para acceder, por ejemplo, a mi data frame, de este caso ventas. ¿Sí? Vieron que hoy si nosotros teníamos, por ejemplo, la variable x, escribíamos la x y me lo imprimía. Cuando estamos dentro de un bucle eso no funciona. Tienen que poner esa función que se llama print para que me lo imprima. ¿Sí? Entonces nosotros ahí básicamente lo que estamos haciendo es imprimiendo para las filas 1, 3, 5, 7 y 9, fíjense, vieron la misma notación que teníamos hoy entre los corchetes, tenemos filas, comas, columnas. Entonces, para las filas que están acá en 1, 3, 5, 7 y 9, imprimo las columnas 11 y 12 que resultan ser la latitud y la longitud. Pero, para averiguarnos, aparte, para la fila anterior, es decir, la 0 vendría a ser, en este caso, les voy a volver a imprimir la 1, la 2, la 4, la 6, porque lo estamos restando acá, me va a imprimir solo la columna del precio. ¿Sí? Nosotros podemos operar con ese iterador. El iterador en realidad puede ser en este caso un valor, por ejemplo, del 1 al 20. Simplemente trabajamos con las 20 filas. La cosa es que el contenido del for se ejecuta tantas veces como valores tenemos en el iterador. En este caso yo puse 5 valores en el iterador. El for se va a ejecutar 5 veces, el iterador va a tomar esos 5 valores en cada una y después va a cortar y va a seguir con lo que está abajo. Aquí tenemos lo que está imprimiendo. Se ve feo, digamos, porque si la pantalla se acorta y los datos no le entran, básicamente lo empieza a escribir en los renglones de abajo. Entonces, digamos, no se ve tan bonito. Lo que nosotros podemos hacer en vez de print es guardarlo en una variable y después acceder a esa variable. ¿Sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense que cuando corren el for, les queda creada la variable i. ¿La pudieron ver en el ambiente? Quedó creada la variable i con el último valor que tomó. Eso es importante porque después no la van a poder volver a usar, la tienen que borrar si la quieren usar, ¿sí? En este caso nos está tomando que hay ciertos valores que son factores, como los que habíamos visto hoy. Esto es importante porque me dice que, por ejemplo, para el 1200 me está diciendo todos los factores que tenemos. En realidad deberían ser números, pero los leyó de esa forma. La otra es while. El while es parecido al for, digamos, en el sentido de que se ejecuta, es otro bucle, digamos. Todo lo que está dentro se ejecuta una cierta cantidad de veces. Nada más que en este caso se ejecuta mientras se cumple la condición. ¿Sí? Entonces, mientras vaya pasando que esa condición sigue siendo verdadera, el contenido del bucle dentro de while va a seguir cumpliéndose. Es decir, en el for nosotros sabíamos que lo corremos, por ejemplo, 5 veces. Acá no sabemos cuánto se va a correr. Se va a correr mientras se cumple la condición. A la primera de fallo sale y no vuelve a entrar más directamente, ¿sí? Vamos a trabajarlo con el poema. Fíjense, nuestra condición, esta es más complicada. La función esta, grepel, lo que hace es decirme que va a buscar en este texto, poema, dentro del contador, va a buscar, o sea, poema en la posición del contador, va a buscar la palabra T, con espacio o sin espacio. Fíjense, yo en el for, digamos que el iterador pasaba de un valor al otro de forma automática. Acá no, acá lo tengo que hacer a pata, digamos. Yo primero creo un contador en el valor 1. ¿Se dieron cuenta? En la primera línea, creo el contador en el valor 1. Lo uso y después sí o sí lo tengo que incrementar en 1 para que pase a la siguiente fila.
Si no le incremento, se le va a cargar la computadora, porque nunca va a pasar del primer valor. Si corren esto en el poema, fíjense que solo las 5 primeras oraciones contienen la palabra T. No solo la palabra T, sino alguna palabra que contengan las letras T, porque nosotros no le pusimos espacio. Entonces, sin saber cuántas veces el bucle se iba a ejecutar, se ejecutó solo 5. Vamos a empezar a pasar un poco a optimizar la velocidad, ¿sí? La gracia de R, digamos, es hacer las cosas en el menor cantidad posible de tiempo con la menor cantidad de recursos. Cuando estamos pensando en Big Data, digamos, lo que es. En R hay funciones que ya me automatizan todo este tema de los bucles, ¿sí? Me lo hacen mucho más simple de trabajar y digamos que hay toda una discusión en la comunidad de qué función es más rápida que la otra y cuál funciona más rápido para qué caso que el otro. Ustedes siempre tienen que ir a la más rápida, obviamente. Aparte, en R hay algo que se llama one-liners. Se tiende a escribir, o sea, que lo que ustedes escriban quede en una sola línea. Cuanto más chiquito el código, más bonito y mejor aceptado va a ser, ¿sí? Por eso one-liner, o sea, de una sola línea, pero queda en un solo renglón. No por mal escrito, sino por usar alguna función que te simplifica todo y que te hace verlo de una forma muy sencilla. Todas estas funciones de loop que vamos a ver ahora son estos, son one-liners, hace que todo este bucle, todas las estructuras que vimos, me queden de una forma chiquita y simple. Tenemos varias de estas funciones, vamos a ver algunas nomás. La primera, sí, vamos a ver alguna, pero no nos va a dar el tiempo. La primera es lapply. Esta se usa para girar sobre un vector o sobre una lista. No pueden girar a través de una matriz o de un data frame, ¿sí? Si quieren girar a través de un data frame, tienen que seleccionar una columna, una sola columna del data frame, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Va a recorrer ese vector, sí o sí. Para cada posición va a ejecutar una función que nosotros le digamos. Esa función puede ser propia, codificada por nosotros, o puede ser una función existente, como por ejemplo el grepper que usamos recién. Y todos los resultados me los va a poner en un vector, en una lista, perdón, y me los va a devolver, ¿sí? Y me los va a devolver bien feo. Van a ver ahora que la forma en que lo escribe es bastante fea. La función, como les decía, es lo que nosotros escribimos. Entonces, nosotros le estamos diciendo que al poema le aplique, a cada línea del poema, le aplique la función nchar. Nchar simplemente me cuenta la cantidad de caracteres que tengo en la línea, ¿sí? Entonces me devuelve una lista. Mira que yo le dije que las listas son feas. Me está diciendo que la lista en el primer elemento tiene un elemento de un solo valor, que es 38. En la segunda posición tiene un solo elemento, que es 38, ¿sí? O sea, es más complejo acceder a los datos en una lista, ¿sí? Ustedes pueden pasar de un tipo de datos al otro. Por ejemplo, si ustedes tienen el 1 y lo pasan a valor lógico, les debería dar true. Si pasan el 0 a un valor lógico, les debería dar false. Si pasan el número 1 a un carácter, les va a escribir el 1 entre comillas, ¿eh? Eso lo hacemos con este tipo de funciones que se llaman as, punto y el tipo de dato. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo es que al resultado de esta función me lo convierta en un vector de enteros, ¿sí? Entonces me lo devuelve de una forma mucho más bonita, que es esa otra que está ahí, es mucho más fácil de acceder. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? En este lapply en particular, estamos pasando una variable que es una lista que tiene una sola columna, que tiene valores del 1 al 5, y le pedimos que nos calcule la media de esa lista, ¿sí? Entonces, directamente me da el 3, porque la media del valor de 1 a 5 es 3. Vamos a ver otra función. Como yo les dije, yo no soy la única que opina que las listas son feas. ¿Vieron? Hay alguien que dijo lo mismo y entonces crearon supply. Supply es una lista, es una función, perdón, que básicamente lo que hace es simplificar el resultado, por eso la S. ¿Sí? Lo hace de ciertas condiciones. Primero corre el apply, sí o sí, con lo que les damos. Entonces, si lo que les devuelve es una lista donde cada posición tiene un solo elemento, genera un vector, como lo hicimos hoy. Si, en cambio, cada posición tiene, por ejemplo, vectores del mismo tamaño, lo convierte a una matriz directamente. O sea, nos ahorra el tema de la conversión. Y si es lo demás, bueno, le devuelve el mismo resultado feo de antes, básicamente.
Fíjense que en este caso corremos de vuelta el nchar sobre el poema, cargado como vector el poema, y en este caso me lo imprime distinto, me pone, fíjense, la línea de texto y me pone la cantidad de caracteres abajo. Sin embargo, si ustedes asignan este valor a una variable, en realidad me está mostrando un vector. Nada más que Staplay me lo hace imprimir bonito, digamos. Es lo mismo que el Laplay, nada más que se ahorran el tema de la conversión, sí o sí. Y si ustedes, lo están usando para imprimir, como lo estamos haciendo ahora, y no para trabajar dentro de variables, simplemente usan esta porque lo hace ver de una forma más sencilla. Ahora, tenemos split. Split es para dividir, justamente como dice el nombre de la palabra. ¿Qué pasa? Ahí, fíjense el data frame que tenemos de las ventas. Es enorme, tiene muchísimos datos. Supónganse que nosotros queremos dividirlos en data frames chiquititos, donde cada uno tenga una cierta condición o cumpla un cierto requisito. Entonces vamos a usar esto. Nosotros, vieron que las ventas es un valor numérico, ¿sí? 1200, 800, 1300, por ahí. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Buscaron? Bueno, pero está cargado como un factor. Es decir, que no es un número, es una variable categórica, ¿sí? Porque las variables, o sea, son siempre valores fijos. Entonces nosotros, usando la misma sintaxis que antes, fíjense que vamos a guardar en la variable split ventas la división del data frame de ventas según la columna de precio, ¿sí? ¿Se acuerdan de que el signo pesos me permitía acceder a una columna? Entonces, ventas solo la columna de precio. Pero esto solo me lo guardan, ¿sí? Si ustedes le ponen split ventas, nomás le va a vomitar un montón de información, porque le va a imprimir todo el data frame de vuelta. Entonces, por ejemplo, queremos ver solo el primer valor, ¿sí? Lo que hace split es crearme una lista nuevamente, donde cada elemento de la lista es uno de los subconjuntos que se dividieron usando la condición que nosotros le pusimos. Aparte acá arriba me pone con signo pesos la condición, en este caso es el grupo de ventas igual a 1200. Y acá me pone todos los datos completos, ¿sí? Gente, acá lo que hicimos es lo siguiente. Nosotros le pedimos con split que me divida el conjunto de datos de venta por precio de venta, ¿sí? Entonces tenemos en el primer elemento de la lista todas las ventas que tienen una venta por 1200. En el segundo elemento van a tener todas las ventas con un monto de 900, por ejemplo, y así. Como es una variable categórica, digamos, en este caso lo pudimos hacer. Si fuera una variable numérica no lo podríamos hacer tan sencillo. Nos convendría poner, por ejemplo, un mayor, un menor, cosas de buscarlas de alguna forma. Porque imprimiste la 1. Si querés imprimir todas, ponele split ventas y te va a empezar a vomitar toda la información. Suponete cambiar 2, pone imprimir, pone split ventas 2. Cortado, claro, los corta. Un pequeño detalle, esto lo pueden hacer con múltiples factores, ¿sí? Yo ahí puse uno solo, que es ventas-precios, si no lo que pueden hacer es poner más factores y los pueden trabajar. El problema de hacer eso es que me va a ir tomando todas las condiciones, entonces puede ser que alguna condición no exista y no tenga datos, entonces me va a crear un hueco en la lista que es nulo, que no tiene datos directamente. Entonces por ahí no conviene tanto usar múltiples factores de una, sino le conviene después para cada uno de estos subsets, digamos, ir operándolos individualmente. Vamos a ver la última función de loop antes de pasar a lo que es la parte gráfica, ¿sí? La última es apply, la última que vamos a ver en realidad. Apply lo que se usa es para los márgenes de un array, es decir, teniendo una matriz o un data frame elegimos por qué columna o por qué fila queremos que se ponga, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo. En esta parte, fíjense que tenemos la función apply, ¿sí? X va a ser igual a mi cantidad de datos, que es lo primero que está. Margin me va a decir si yo quiero trabajar por filas o por columnas. Entonces, si yo pongo margin igual 1, quiere decir que estoy trabajando por filas. Si pongo margin igual 2, estoy trabajando por columnas. Si pongo margin igual C1,2, estoy trabajando en ambos niveles, por filas y por columnas. Y esto de acá es como antes, la función que yo le paso sobre la que quiero trabajar. Acá tenemos un pequeño detalle que no les mencioné antes. Podemos pasar una función propia.
esa función, cuando yo hago una función propia, la defino de esta forma, ¿sí? Pongo el nombre que le voy a dar a la función, flechita, la palabra function, sí o sí, entre paréntesis y le pongo todos los datos que yo voy a querer que esa función reciba. Y acá, obviamente, todas mis líneas de código de lo que yo quiero que haga la función, ¿sí? Esto es para definir funciones propias. Fíjense un detalle, esa función tiene nombre. Yo fui una persona muy original y le puse de nombre mi función. Pero tiene un nombre la función. Hay en ciertos casos que existe algo que se llaman funciones anónimas, que no tienen nombre, básicamente porque no tienen nombre. Lo que hago es directamente definirla cuando voy a llamar a la matriz. Creo una matriz y la estoy llamando a la play con la función min, que es el nombre. Ahora, en este caso yo estoy llamando a la matriz por filas y acá le estoy pasando una función anónima. Estoy poniendo directamente function en x, que voy a recibir el parámetro de aquí y que va a tener todas esas operaciones. Y me trae un paréntesis al final. Fíjense que esta función no tiene nombre, por ahora estoy asignando, la estoy creando acá. ¿Cuál es la diferencia? Una función anónima se usa solo donde está escrita. Una función con nombre yo después la puedo llamar. O sea donde está el nombre, después agarro ese nombre y lo uso de vuelta. Esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Generalmente lo que les conviene es, si la van a usar muchas veces, usan la función con nombre. Si no, la hacen solo en ese pedacito y ya está. Obviamente, si esa función anónima es muy grande, les va a quedar un choclo de texto así que se va a hacer imposible de leer. Así que ustedes, digamos, que tienen que evaluar en qué momento les conviene más tenerlo aparte. No lo pueden escribir en un archivo por separado incluso, y después llamarlo al archivo. Pero por ahora nos mantenemos en lo básico nomás. Ok, no es para vectores y no es para listas. Acá trabajan sobre data frames o matrices. ¿Sí? Ok, pasamos a la parte de visualización. Ahora, bueno, antes de pasar a la parte de visualización, van a tener que instalar un paquete, ¿sí? Les voy a pedir que esto escribanlo sí o sí. Tienen que escribir install.package y entre comillas, las comillas derechitas, por favor, no estas acá, ggplot2. Esa es la librería que vamos a usar para graficar. Van a ver que cuando le dan Enter, imprime un par de cositas directamente. Y con eso quiere decir que esa librería ya está disponible para ser utilizada, ¿sí? Eso no quiere decir que R sepa que ustedes quieren usar esa librería en particular en este mismo momento, ¿sí? Para indicarle a R que quieren usar la librería ahora, tienen que escribir esto de acá. Una vez que se termine de ejecutar toda esta parte de acá, escriben library ggplot2. Un detalle, en el install sí o sí van con comillas, en el library no llevan comillas. Es como dice el dicho, no hay que reinventar la rueda, si el paquete está, lo instala. Ahora, el paquete se instala una vez, les queda disponible, pero R no sabe cuándo lo quieren usar. Para usarlo tienen que poner library el nombre del paquete, ¿sí? Entonces generalmente lo que se hace es cuando ustedes hacen un script, los primeros renglones los usan solo para poner todas las librerías que ustedes están incluyendo, ¿sí? Los ponen todas, después si lo ponen a la mitad, esa librería va a estar disponible de ahí para abajo nomás. ¿Tenés un library por cada librería o por cada coma? No, es un library por cada librería. Si vos querés poner varios, usás un apply. Como vimos hoy, le ponemos require, la función que vos llamás es require y pasás un vector con todas las librerías. Lo que sí, fíjate que ahí sí le vas a tener que poner comillita a la librería. Si pones a una, no le pones. Claro. Bien. ¿Qué gráfico les conviene usar? Es la pregunta del millón. Eso depende del gráfico, del tipo de datos que quieren usar. Por ejemplo, se los puse de guía si quieren comparar, si quieren hacer un scatterplot, por ejemplo, de puntos. Fíjense si es comparación, relaciones. ggplot tiene todo. Encima incluso hay paquetes extras que ustedes le pueden poner a ggplot para que haga cosas adicionales. Como por ejemplo para que te permita mostrar en un mapa coordenadas de latitud y longitud. Ahora vamos a ver un poquito un paneo por arriba de ggplot nada más. Si la compu pasa, acá está. Bueno, ggplot se maneja por algo que se conoce como gramática del gráfico, ¿sí? Es básicamente, digamos, una sintaxis. ¿Saben lo que es sintaxis? Es una forma de escribir, ¿sí? Una forma de escribir estructurada que ustedes tienen que seguir.
Esta gramática de gráficos lo que hace es, digamos, simplificarme la forma en la que yo voy a hacer un gráfico. No importa que hago barras, puntos, líneas, siempre voy a seguir las mismas reglas para escribirlo, ¿sí? Entonces, dentro de todo, es más sencillo. Son 5 elementos, los voy a poner ahí y los vamos a ir explicando. El primero es el mapeo de variables, lo básico, tengo que saber qué es lo que quiero dibujar, ¿no es cierto? Si no sé qué quiero dibujar, obviamente el gráfico me va a quedar mal. Eso es un detalle. Si ustedes le pasan mal los datos a ggplot, ggplot genera el gráfico de todas formas, pero lo genera como una imagen blanca. No les va a tirar ningún error, les deja la imagen blanca, simplemente. Todo esto del tema de las coordenadas van a tener que usar dentro de ggplot una función especial que se llama AES. Esta que está acá. Es básicamente la abreviatura de Aesthetics en inglés, estética. Bueno, después tenemos el sistema de coordenadas. Esto generalmente usamos las coordenadas cartesianas. ¿Recuerdan matemáticas? ¿O son de sociales? No. Ay, chica, bueno. ¿Vieron las coordenadas cartesianas? Y tenemos el eje X y el eje Y vertical. Y tenemos uno que son positivo, 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 negativo, bueno, eso. Por defecto, ggplot siempre está en el positivo, positivo, o sea, arriba a la derecha. Ah, claro, el arriba a la derecha, exactamente. Y entonces, el otro del eje, que es el 3 de escala, la cruz, digamos, el centro del eje siempre está en el 0, 0. Entonces, si ustedes quieren moverlo a otro, por ejemplo, porque su dato está muy arriba y no quieren tener un espacio hueco abajo, lo tienen que manualmente decirle al gráfico que me mueva el eje, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y después, el elemento geométrico, o sea, queremos barras, queremos puntos y líneas, por ejemplo, al mismo tiempo. Tienen que ir explicitando todo ese tipo de cosas. Vamos a ir viendo algunos de los ejemplos. Vamos a ver, creo que son 2 gráficos solamente. Un gráfico de barras. Vieron que teníamos el tema de las ventas, que nosotros estábamos haciendo. Bueno, queremos ver cuántas ventas hay para cada tipo de pago, para cada método de pago. O sea, tenemos las tarjetas, por ejemplo. Queremos ver cuántas ventas se hicieron para cada una, ¿sí? Bueno, los que tengan el ggplot pueden ir escribiendo esto. Fíjense, nosotros sí o sí primero llamamos a ggplot. Le pasamos los datos que queremos que dibuje, en este caso es mi dataset de ventas. En la parte de la estética, nosotros le vamos a decir que queremos que el eje de las X sea el tipo de pago de las ventas. Entonces, como hacíamos antes, llamamos solo a la columna. ¿Se dan cuenta con el 5 en 5 pesos? Acá es como una suma, háganlo todo en el mismo renglón. Le sumamos esto que es guión bar. Estamos diciéndole que queremos un gráfico de barras, ¿sí? Pero ¿cómo calculamos el tamaño de la barra? Bueno, en este caso nosotros queremos la cantidad, es decir, que me cuente si hay 5, si hay 10, si hay 20. Entonces le pasamos la función count, entre comillas. Es decir, que la barra, la altura de la barra, me va a indicar la cantidad de ventas de ese tipo que yo tengo, ¿sí? Bueno, entonces me genera este gráfico. Fíjense que tenemos que el eje de abajo son los tipos de pago y el eje vertical son, digamos, la cantidad. ¿No es cierto? Pero seamos sinceros, el gráfico es horrible. Es horrible, son todos grises, ni siquiera una escala de gris, son todos el mismo gris. No podemos usar algo así, o sea, no podemos mostrar algo así, no se lee fácil, digamos. La gracia acá es hacer, insisto con esto porque las herramientas de ggplot y de visualización tienen que ser atractivas, ¿no es cierto? Si es atractivo es fácil de leer. Entonces, vamos ahora a indicarle que queremos que le ponga colorcito, que le ponga un poco de onda a la cosa. Fíjense que esto sin gráfica en el mockup es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que estamos agregando esta línea de acá. En la estética, ¿ves? Ponen la X, coma, y ahora le ponen fill, igual, ventas, peso, tipo de pago. Con eso le estamos diciendo que nosotros queremos que los colores dependan de los tipos de pago. Es decir, que me ponga un color por tipo de pago. Entonces, si hablo... ¿Cómo? Sí, se pueden elegir. Hay un país que se llama Air Color Blower y vos le vas eligiendo los colores. Ahí los puso solo. Me agarró y me eligió un color que se ve bien feo, pero bueno. Hay un rosadito. Sí, hay un lila, un verdecito, pero bueno, me los pone solo. Yo podría, si quiero, el que me elija colores por otra cuestión, digamos, por otro tipo de gráfico, por otro valor, digamos.
En este caso lo puse de esa forma para que sea más sencillo. ¿Qué pasa si ahora nosotros seguimos con gráfico de barra pero queremos agrupar esos datos de cierta forma? Por ejemplo, yo quiero ahora mostrar la cantidad de tipo de ventas por tipo de pago, pero a su vez por cada monto que se pagó. O sea, tenemos dos condiciones. Nosotros vamos a querer ver un gráfico por cada monto que se pagó, este mismo gráfico de barras que vimos, ¿sí? Entonces vamos a tener tanto gráficos de barra como montos pagados, ¿sí? Fíjense que tenemos que agregar esto de acá. Primero lo que hicimos fue agregar el fill para que nos diera el color, ¿no es cierto? Ahora abajo de todo le ponemos más password y le decimos, tienen que poner el simbolito ese, como que está toda la línea, le decimos que esa separación me la haga en base al precio de la venta, ¿sí? Prueben de escribirlo y me lo va a mostrar de esta forma. O sea, R solo ya me genera, fíjense, este gráfico corresponde a las ventas con valor de 1200. Este corresponde a las ventas con valor de 1250. Y así, este es las ventas de 3.600 pesos, por decir. Y así. Nosotros también, acá pues está puesto muy simple, pero también podemos decirle que queremos de a dos, podemos decirle que queremos de a dos columnas solamente, más filas, o que sea alargado, digamos. Eso lo pueden ir acomodando después. En este caso estamos viendo, digamos, solo lo más sencillo. ¿Alguno lo pudo lograr Vale. Ok. Un detalle. Nosotros estamos modificando la sintaxis, pero no modificamos el gráfico. Si ustedes van a la parte de RStudio, acá abajo a la derecha, donde está el gráfico, fíjense que hay unas flechitas a la izquierda y a la derecha. Ustedes apretan las flechitas y van a ir volviendo para atrás y van a tener todos los gráficos previos que hicieron, ¿sí? Esos gráficos, arriba hay un botón que dice Export. Ese botón lo apretan y lo pueden guardar como JPG. Y así como está, lo pueden guardar, publicar, poner una presentación, lo que quieran. Vamos a ver el último ejemplo de los gráficos. ¿Qué pasa si queremos combinar gráficos? Por ejemplo, mostrar puntos y líneas al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a estar usando otra vez el de MTCars. ¿Se acuerdan que usamos los datos de los autos? Bueno, vamos a tirar alguna pregunta complicada. ¿Hay alguna relación entre el peso y el consumo del auto dependiendo de la cantidad de cilindros que tiene el motor del auto? Por ejemplo, seguro que va a haber alguna relación. Nosotros queremos saber esto. Entonces, miren la sentencia. Primero cargamos los datos como lo hicimos antes, ¿sí? Entonces, ggplot para el dataset de autos, acá en vez de poner autos pueden poner directamente MTCars, si quieren. Para la estética, en este caso la X queremos que sea el peso del auto, o sea, weight. En este caso tenemos que especificar la Y también. La I queremos que sea MPG, o sea, miles per gallons, o sea, la cantidad de kilómetros por litro de nafta sería básicamente. Las columnas, en este caso, le estamos diciendo que la cilindrada, a pesar de que sea un número, queremos que la lea como un factor, es decir, como una variable categórica. Al ponerlo de esta forma así, nosotros no estamos modificando el dataset. Lo único que estamos diciéndole a ggplot, léelo como si fueran datos categóricos. Y abajo simplemente le ponemos que queremos un gráfico de puntos. Así, simplemente. Si lo vemos, me genera esto. Entonces fíjense que ya se ve feito acá, pero cada grupo de datos tiene un color distinto según la cilindrada. Y abajo del cubero, fíjense que tenemos ciertos clusters de datos. O sea, esto también lo pueden llegar a usar para ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora... Bueno, ahí fíjense que al agrupar me pone los colorcitos al costado, ya me está diciendo qué valor tiene cada color. Como no lo podemos ver en el gráfico, lo genera aparte. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aparte de eso, queremos hacer una línea de tendencia? Por ejemplo, para ver cómo van cambiando los datos. Acá. Fíjense que nosotros vamos a hacer la línea de tendencia con mínimos cuadrados. Por poner un ejemplo, ponemos el signo más al final de todo y agregamos esta línea. Hacemos que me calcule
la nueva línea de tendencia con mínimos cuadrados y que lo pongan falso al final. Eso es para que si son las líneas curvas, digamos, no me las ponga cuando tiene una cuadrática, no la ponga con pico, sino que la haga más curva, más la suavice exactamente. Entonces fíjense que ahí me calcula las líneas solo, tenemos las líneas de tendencia sobre los puntos. Esto ya después podemos, supónganse que ustedes quieren combinar, no con estas líneas autogeneradas, sino con algo que ustedes calcularon, le ponen el signo más, Geom Lines, y ahí le pasan otra vez la estética de AES solo a las líneas, a Geom Lines. Bueno, van a quedar las por ser que no sabías programar antes, es increíble. Bueno, de todas formas, van a quedar las slides y si la grabación salió medianamente decente, porque me la pasé gritando para que esto me escuche, voy a subir el video, ¿sí? Sí. Pero obviamente ustedes se pueden llegar a trabar, es completamente lógico que pase. La idea es que entren al Slack, digamos, me mandan el mail ahí a Santa Fe Ladies o me escriben su email en la página y ahí hay una especie de lugar, digamos, donde pueden ir haciendo las consultas que lleguen a tener de estos ejercicios. Supónganse que ustedes tienen también algo que quieren hacer en su trabajo en R, bueno, pueden entrar ahí y decir, che, tengo este dataset, ¿cómo lo puedo analizar? ¿Qué me sugieren? O están haciendo algo, me trabé, lo pueden poner ahí también, ¿sí? También hay una sección de ofertas de trabajo, de congresos para la gente de la parte académica. Hay una zona para quejarse también, porque la vida por ahí quiere que nos quejemos, bueno, hay que quejar. Y una parte para festejar noticias. La idea del Slack, insisto con esto, es para que la cosa no quede solo en los encuentros, digamos. Claro, que podemos hacer una comunidad online, porque por ahí puede surgir un proyecto para trabajar entre todos y nos comunicamos a través de Slack, digamos. Lo otro que me preguntaron varios, ¿qué planes a futuro tenemos? Arley vieron que recién empezamos en mayo en realidad. Este es el segundo encuentro. Este no. Ok. Sí, para que se anoten. Ok, les decía, tenemos varios planes, no todos van a ser talleres, algunos van a ser exposiciones también. Entonces, la siguiente reunión que tenemos es en agosto, es el día 2 de agosto, ¿sí? El problema que tenemos ahí es que es un lugar chiquito, es para 15 personas, obviamente va a quedar todo grabado. Son 3 charlas del área de economía y de ciencias sociales, una es una economista uruguaya, una es del INDEC y otra es una chica que estaba acá, Mariel. El siguiente taller va a ser en septiembre. La idea es presentar algoritmos de Machine Learning. Vamos a presentar 4 algoritmos, árboles de decisión, reglas para Market Basket Analysis, Clustering, no me acuerdo cuál es el último. Otra cosa, en este taller está la posibilidad de tener una mesa literalmente para ofrecer stickers, inscribir a la gente y contarle de qué es Arladies. Así que si hay alguna alma caritativa que se quiere presentar y ayudarme como voluntario a tener la mesa, nos agradecería muchísimo. Vamos a necesitar, supongo, 4 personas por ahí. Obviamente para no estar 20 horas, ¿sí? Va a ser para la idea de hacer un par de horas cada uno. Bueno, en septiembre vamos a aprender un poquito de los algoritmos de Machine Learning. En octubre la idea es, vamos a tomar un dataset y lo vamos a analizar entre todos, ¿sí? Vamos a presentar el dataset, qué datos de los que tienen, nos agrupamos y empezamos a trabajar entre todos. Trabajamos 1 hora, 1 hora y media y después mostramos entre nosotros qué es lo que encontramos. Parece que todavía no hay fecha. Estoy negociando con el lugar a ver en qué semana va a ser, pero piensen que va a ser en la segunda y la tercera semana de octubre, ¿sí? Bueno, la última actividad que tenemos va a ser para noviembre, va a ser para un cierre del año. Esa es sorpresa todavía, pues estoy todavía organizando la. Voy a poco, la agosto y septiembre están más cercanos, digamos. Bueno, vayan pensando que también va a haber una mesa con stickers, inscripciones, así que también voy a necesitar voluntarios si alguien se quiere presentar ahí. Así que bueno, eso es todo.